Lucas capítulo 1, versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Oiga bien, no pierda de vista los detalles. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Quiénes estaban orando? Toda la multitud. Toda la multitud estaba afuera. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Ahora dice la Biblia aquí: toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y son dos cosas importantes que voy a hablar un poquito más adelante acerca de este detalle que está en el versículo 10. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, porque el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura esta mañana. Permítame dar algún esquema, un marco acerca de qué es lo que estamos diciendo aquí, de algunos detalles. En primer lugar, dice la Biblia que en los días de Herodes, rey de Judea, quiero decir que en la historia de la Biblia se menciona a tres Herodes. Herodes el Grande era el padre de este Herodes que está aquí, gobernador de Judea. Herodes el Grande gobernó probablemente unos 50, 60 años antes de Cristo, y fue el Herodes que construyó el templo que había en Jerusalén. Ese templo que Jesús le dijeron un día a los judíos, orgullosos del templo que tenían, y de alguna manera ellos siempre recordaban que este templo que tenían allí se los había regalado Herodes el Grande. Y le dijeron: mira este templo tan hermoso que tenemos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Le dice: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra de este edificio que no sea molida, que no sea derribada. Efectivamente, en el año 70 de nuestra era, el general Tito, dirigiendo las fuerzas del Imperio Romano, literalmente molieron el templo para sacar el oro que estaba incrustado en las paredes. Así que las palabras de Jesús se cumplieron literalmente, porque no quedó una piedra montada sobre otra, porque las molieron toditas. Ahora, después de Herodes el Grande estaba este Herodes, gobernador de Judea, y este era Herodes el que mandó matar a los niños cuando los reyes que vinieron del oriente, los magos que vinieron del oriente, se enteraron que había nacido otro rey en Judea. Y Herodes, lleno de celos, mandó matar a los niños. Se conoce como la matanza de los niños de Belén. Hermano querido,
Luego tenemos a otro Herodes el tetrarca. Cuando Jesús era juzgado 33 años después, Jesús fue juzgado por Pilato y por Herodes el tetrarca. Pero lo que quiero decir no tiene nada que ver con estos personajes, pero sí con la conducta de ellos. Los tres fueron perversos, los tres fueron gobernantes corruptos, fueron gobernantes del imperio romano y fueron gobernantes, hermanos, corruptos, gente de mal proceder, gente sin escrúpulos, gente sin temor de Dios, sin temor a hombre, gente perversa realmente. Y la Biblia no dice en vano que siendo Herodes, rey de Judea, pone en contraposición a este hombre llamado Zacarías de la clase de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, y la escritura pone de manifiesto que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Número uno, este hombre, nos dice la Biblia, que estuvo orando por mucho tiempo para que Dios le concediera tener un hijo. Sin embargo, mire usted, la Biblia contrapone a dos personajes. Herodes, un hombre de mal proceder, de mala conducta, corrupto, inmoral, y del otro lado pone a Zacarías y a Elizabeth y dice que eran justos, que eran gente recta y que cumplían las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Número uno, a veces, hermano querido, la gente de Dios, la gente que ha tomado la decisión de obedecer la palabra de Dios y caminar conforme a sus mandamientos, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, viene el desánimo, viene el desaliento, y en ocasiones viene esta tentación a la vida de mucha gente. Si yo me he portado bien, si he cumplido los mandamientos del Señor, si he caminado en su palabra, ¿por qué Dios no me responde lo que le estoy pidiendo? ¿Aló? Hay gente que está orando y orando y pasan meses, años orando por la misma petición, pidiendo al Señor que les responda, pidiendo al Señor que les conceda un milagro. Y pasan los meses, pasan los años y no hay respuesta. Óigame bien, muchas veces la gente comienza a pensar de manera equivocada y dicen: si yo me he portado bien, he caminado en la palabra y no recibo la bendición que estoy esperando, la bendición que estoy pidiendo, entonces yo comenzaré a portarme mal y también comenzaré a ser un sinvergüenza. ¿Aló? Por años siendo pastor he oído a gente decir esto, y no es extraño cuando la gente dice: yo, ¿de qué me valió ser un buen esposo? ¿De qué me valió ser un buen padre? Fui un buen empleado, trabajé 20, 25, 30 años en esa empresa, me porté bien, nunca me robé un centavo, nunca me robé una grapa y me botaron como un perro a la calle. Sabes, a veces he oído a la gente decir: ¿de qué valió? Mejor hubiera sido portarme como un miserable, como un desgraciado. Mejor hubiese robado, me hubiese corrompido, me hubiese portado mal, porque los que se portaron mal los recompensaron, los ascendieron y hasta medallas le dieron. ¿Sabe qué le voy a decir esta mañana, hermanos queridos? El rey Salomón le dijo a su hijo en el libro de Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas, no te asocies con ellos, no camines con ellos en su camino de perdición. ¿Aló? Muchas veces estamos orando al Señor, orando, porque la Biblia dice que estos dos eran viejos. Elizabeth era estéril, Zacarías viejo, su esposa una mujer madura, porque las mujeres nunca se ponen viejas, los hombres se ponen viejos. Entonces él era viejo y ella era madura. Ella era estéril y habían estado pidiendo al Señor. Me sorprende a mí
la perseverancia de este hombre, que aún siendo viejo y teniendo una esposa estéril, no dejó de orar a Dios para recibir un hijo. ¿Sabe? Muchas veces la gente que comienza a orar va por buen camino, tiene el blanco enfrente, está haciendo las cosas bien, pero comienzan a considerar las circunstancias de la vida, las circunstancias que están viviendo, y entonces se debilitan en la fe y dejan de orar. Este hombre, dice la Biblia, era de edad avanzada, su mujer era estéril, pero seguía orando para que Dios le diera un hijo. ¿Aló? Mire, muchas veces la gente en la iglesia comienza a orar, pero cuando comienzan a ver el panorama y a contemplar el entorno, dicen: no, ¿para qué voy a orar eso? Yo creo que eso no se puede, eso no se va a dar. Yo creo que Dios no puede hacer eso, Dios no me va a responder. Hermano querido, estos dos personajes, anciano él, madura ella, seguían orando. Lo habían intentado muchas veces, probablemente ya ella no menstruaba, era una mujer mayor. Lo habían intentado muchas veces, habían intentado tener un hijo y no llegaba, pero él no se había rendido. La cosa es que muchas veces Satanás está poniendo estas tentaciones en el camino, diciéndole a la gente de Dios: ¿de qué te sirve ser bueno? ¿De qué te sirve ser justo? ¿De qué te sirve perdonar? ¿De qué te sirve ser servicial? ¿De qué te sirve servirle a la gente si mira cómo te pagan y mira que no recibes nada a cambio? El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6 versículo 9: no nos cansemos pues, puedes ponerlo en la pantalla, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. No nos cansemos pues de hacer bien. Dígale al que está a su lado: no te canses. Aleluya. Dígale al que está a su lado: no se canse de hacer el bien. Ve lo que dice la Biblia: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo entiendo cuando la gente me dice: apóstol, todo el mundo es corrupto, todo el mundo es mentiroso, todo el mundo es infiel, todo el mundo es injusto, todo el mundo le mete a la corrupción. Yo también voy a hacer eso. A veces me encuentro con gente diciéndole: no lo hagas. Cuando hagas eso perderás la bendición. Cuando hagas eso abrirás un boquete en el muro de tu vida y la bendición sencillamente se escapará por ese boquete. Mantente fiel al Señor. Le digo a usted esta mañana: manténgase fiel al Señor. Los que caminan fiel al Señor, los que se mantienen en sus mandamientos, como dice allí, estos eran justos y perseveraban en cumplir los mandamientos y todas las ordenanzas del Señor. En algún momento la bendición va a llegar a tu vida, la recompensa va a llegar a tu vida en el momento en que Dios ha determinado, y nada ni nadie podrá impedir que tú recibas lo que has estado esperando. Aleluya, aleluya. Oh Señor de gloria. Aleluya, aleluya. ¿Quién no ha tenido esa tentación? Díganme. Que Satanás te murmura al oído y te dice: ¿de qué te sirvió ser bueno? ¿De qué te sirvió perdonar si volvieron de nuevo y te hicieron daño? ¿De qué te sirvió dar si vinieron y te robaron? ¿De qué te sirvió confiar? Mira cómo te pagaron. ¿Sabe qué le digo esta mañana? Manténgase justo y manténgase en el mandamiento y ordenanza del Señor, que los justos recibirán su recompensa. Aleluya, 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 aleluya. Oh Señor de gloria. Pero aconteció algo importante, hermano querido. Este Zacarías, llegó el momento en que él iba a ofrecer, según lo que dice la Biblia ahí, el altar del incienso. Pasen los músicos porque estamos sobre la hora, pero no quiero que usted se vaya sin recibir esta palabra. Óigame bien, dice la Biblia que le tocó a Zacarías. Este le tocó a Zacarías en suerte. No era que alguien se ponía ahí con unos dados, a tirar unos dados a ver a quién le caía el as.
No era girar una ruleta o una botella a ver a quién le apuntaba el pico de la botella para que entrara al lugar santísimo a ofrecer el incienso. Óigame bien. Lo que estaba ocurriendo aquí es que estos sacerdotes eran de la estirpe de Aarón, descendientes de Aarón. Y por supuesto, había muchos sacerdotes descendientes de Aarón. Una vez al año, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Y entraba porque le tocaba en turno, después de seguir una secuencia de años, de generación en generación, le llegaba el momento a alguien que le decían: este es el año que tú entrarás a la casa del Señor. Y quiero decir algo: hubo sacerdotes que murieron y no entraron al lugar santísimo, pero a algunos que fueron privilegiados les tocó el turno de entrar al lugar santísimo a ofrecer el incienso. Era un ritual, una ceremonia que está descrita en Levítico capítulo 16. Cuando usted tenga oportunidad en su casa, por favor, les ruego que lea Levítico capítulo 16. En pocas palabras, el ritual era este: el sacerdote, el sumo sacerdote, primero entraba con un becerro y un carnero, un becerro y una oveja, para presentar una ofrenda de expiación por él y por su familia. Los llamados pecados de ignorancia. Era una ceremonia que se ofrecía una ofrenda a Dios de expiación por los pecados de ignorancia del pueblo. Esos pecados que la gente cometía y sencillamente decía: yo no sabía, yo no sabía. Entonces había muchos pecados de ignorancia que la gente cometía sin saber, entre comillas. Así que el sacerdote entraba y primero él daba una ofrenda por él, un becerro y una oveja, por él, los pecados de ignorancia del sacerdote y de su familia. Y luego entraba con un cabrito y una oveja para presentar una ofrenda al Señor de expiación por los pecados del pueblo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí ocurría algo interesante, pero no voy a entrar en ese detalle. Este era el momento donde el sacerdote ponía las manos sobre un cordero y ponía todos los pecados simbólicamente sobre ese cordero y lo llevaba, el sacerdote lo llevaba fuera de la ciudad para que muriera fuera de la ciudad. Era típico de Jesús de Nazaret. El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo recibió sobre él todos los pecados de la humanidad y murió fuera de la ciudad. Mire cómo es Dios. Dios habla antes de tiempo para que usted no vaya a decir: Dios no me dijo nada. Aló, aló. Hay gente que Dios le habla una y otra vez. Dios le habla una y otra vez y se hacen los sordos. Y después quieren rematar diciendo: Dios no me dijo. Pero no creo. Dios siempre habla a la gente. El problema es que muchas veces la gente no tiene esta disposición de oír a Dios. No lo quieren oír porque son rebeldes, porque son sordos, porque no les da la gana de escuchar a Dios. Ahora, este sacerdote, oiga bien lo que dice en Levítico capítulo 16. Quiero tomar esta frase que está en Levítico capítulo 16. Había una parte importante. Versículo 11 dice: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. El becerro, ¿sabes qué? ¿Sabes? Oye esto. Cuando alguien del pueblo pecaba, podía llevar, según su estatus económico, una oveja, un cabrito, unas palomas en expiación por su pecado. Pero si era un sacerdote, tenía que llevar un becerro. Un sacerdote no podía decir: bueno, pero yo voy a llevar una oveja, o yo voy a llevar 2 palomas. No, si era un sacerdote tenía que llevar un becerro. Lección:
lección. Mientras más responsabilidad tienes, mayor será la demanda en tu vida. Cuando alguien del pueblo se equivoca, su error se puede resolver con una disculpa, pero cuando un sacerdote se equivoca, su error es muy caro. O lo que es lo mismo, si mi nieto se equivoca y tira la sopa en la mesa, no hay ningún problema. La abuela vendrá y recogerá la sopa derramada con un paño y todo habrá pasado en un instante. Pero si el abuelo, el papá, se equivoca, el precio para reparar el daño es muy alto. Se lo tengo que explicar. Si un niño se equivoca, con un trapito lo arreglamos. Pero si tú que eres papá te equivocas, no hay pañito que pueda limpiar ese error. Tendrás que pagar un precio alto para que el error sea corregido. ¿Aló? Ese no es de la clase de hoy, pero hermano, mire, eso costaría en cualquier lado $5,000, pero como ustedes me caen bien, se las doy de regalo. Así que oiga bien, el versículo siguiente dice, el versículo 12: después tomará un incensario de oro de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático. Mire, me encanta esa frase, me encanta, porque Dios había dado una instrucción: cuando tú vayas a entrar al lugar santísimo, vas a tomar incienso, y este incienso era preparado con el arte de los artesanos. No era cualquier incienso, no es el incienso que venden por ahí en esos kioscos que están en el mercado. Este era el incienso preparado por artesanos perfumistas, y dice la Biblia que cuando ponían el incienso, el perfume que llenaba el lugar era muy agradable. Ahora, lo que me encanta es que la Biblia dice: tomarás tus puños llenos de incienso para ponerlo en el altar del incienso. La palabra incienso en la Biblia, hermanos, es tipo de la adoración y de la alabanza. Y me encanta esta frase porque dice: cuando tú vayas a presentarte al Señor, sé espléndido en tu adoración. Lamentablemente, ahora mismo nosotros estamos limitados en el tiempo de nuestras reuniones. Pero nuestras reuniones generalmente duran 3 horas, 4 horas. Y de esas 3 o 4 horas, 2 horas y media están dedicadas a adoración y alabanza al Señor. Porque un día entendimos que la adoración no puede ser controlada por el reloj. Que usted no puede decir: yo voy a adorar a Dios 15 minutos y cuando el reloj suene a las 15 minutos yo me levanto y me voy a hacer mis tareas. La adoración a Dios no es algo que usted da por medida. Cuando usted adora a Dios, usted debe ser espléndido. Usted debe olvidarse de lo que dejó en su casa, de lo que dejó en la cocina, si dejó la plancha conectada o no, porque la adoración a Dios traerá algo del cielo a tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Lamentablemente muchos de nosotros venimos de aquella iglesia donde la gente entra a la iglesia en silencio, donde hacer un pequeño murmuro es mal visto. Es una iglesia donde no te puedes reír. Hemos venido con estos hábitos de otro lugar. Y voy a decirle algo: cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que la gente que tenía una amplia y estrecha relación con Dios, cuando adoraban a Dios eran espléndidos. Cuando adoraban a Dios no tenían límites, no tenían freno. Si no, vaya y pregúntele a Abraham, cuando Dios le pidió que le dieran ofrenda a su único hijo, ¿qué fue lo que Abraham pensó? Dijo: si esto es lo que tú quieres, yo te lo doy, porque para adorar a Dios soy espléndido. Si no, vaya y pregúntele al rey David, cuando traían el arca de Dios a Jerusalén, cómo danzaba, cómo celebraba, cómo su corazón estaba lleno de gozo. Porque cuando usted adora a Dios, usted no puede ser gobernado
ni por el reloj, ni por esas normas de buen comportamiento. ¿Sabes? David era un rey, no era un rey cualquiera. David no era un rey loco cualquiera. Sin embargo, cuando le tocaba adorar a Dios, a David no le importaba lo que dijera la gente. A David no le importaba que su ropa interior se quedara a la vista de la gente. A David no le importaba que lo criticara su mujer, porque David sabía que cuando va delante del Señor, tus manos tienen que estar llenas a rebosar de alabanza y adoración. Todavía hay gente que pregunta: ¿me tengo que arrodillar para adorar a Dios? ¿Tengo que levantar la mano? ¿Por qué? Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Aquí estamos, hermanos, en este momento bien restringidos por el tiempo de nuestras reuniones. Duran 2 horas, pero nuestras reuniones duran 4 horas. Porque no nos importa el reloj. Y hemos tenido gente que cuando llegó a la iglesia salió molesta porque repetimos 45 veces la misma canción. Y hay gente que, sea por inocencia o por atrevimiento, porque hay gente que es bien atrevida, por inocencia, por ignorancia o por atrevimiento, te pregunta: ¿por qué cantan tanto en esa iglesia? ¿Por qué va a ser? Porque no te estamos cantando a ti, le estamos cantando a Dios. Y Dios no está mirando el reloj para ver cuánta ofrenda le estamos dando. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué cantaron 45 veces esa canción? Porque no era para ti, era para Dios. Y si fue una torpeza nuestra, Dios aún así nos ama. Y si fue una ignorancia nuestra, Dios aún así nos ama. Porque a Dios no le importa la armonía de la música o el tono de la canción, o si la guitarra está afinada o es de marca o no. A Dios le importa un corazón que es espléndido y se abre espléndidamente para tomar incienso y llevarlo en su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Conté ayer que hubo un momento en mi vida donde mis zapatos se habían desgastado de tanto caminar y no tenía para reponerlos, pues, ni para reponerlos ni para repararlos. Y yo tenía la mitad de los zapatos, no un zapato, tenía los dos, pero la mitad de arriba, porque la de abajo se había desgastado toda. Así que mis zapatos por debajo tenían unos huecos tremendos. Y todos los días yo recortaba unos pedazos de cartón y se los metía para hacer lo que tenía que hacer. Cuando llegaba a mi casa, mis pies estaban llenos de el sudor de los pies y la tierra del polvo se convertía en barro y mis pies siempre estaban llenos de barro. Yo tenía mucho cuidado que cuando iba a la iglesia y me iba a arrodillar, yo procuraba arrodillarme de tal forma que mis zapatos no se vieran. Así que cuando iba a orar y me iba a arrodillar, yo me buscaba una pared y me arrodillaba para que nadie pudiera ver que mis zapatos estaban rotos. Un día se me olvidó que mis zapatos estaban rotos. Pues, y como acostumbraba, me arrodillé. Después que tenía unos 15 minutos ahí, no sé, 10 minutos, 20 minutos, no lo sé. Después de estar ahí unos minutos, viene a mi mente los zapatos. Y ha llegado un montón de gente que se deben haber dado cuenta. Así que, ¿qué hago? Ya se dieron cuenta, ¿qué me importa? Yo estoy orando, adorando al Señor. Cuando tú estás adorando al Señor, tú no estás pendiente de si tu pantalón es blanco y si me arrodillo se va a ensuciar, o mis zapatos son nuevos y si me arrodillo se me van a rayar,
O qué tal que yo me arrodille y dicen que el COVID cuando sale por el aire se cae al piso y en el piso permanece 80 días porque tiene más vidas que Terminator. Entonces, claro, yo voy a la iglesia y a veces hay una presencia tan bonita del Señor. Yo quisiera arrodillarme, pero me da miedo. ¿Sabes cómo se llama eso? Un puñito en unas manos que pueden llenarse de mayor pasión por la presencia de Dios. Me encanta, este Zacarías me encanta. Él estaba haciendo algo que le tocó en suerte. Este es el día, este es mi día. Había orado, él y su mujer habían orado por tener un hijo. Y cuando llegó el momento de estar ahí en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, sus manos se habían llenado de incienso y lo puso sobre el altar del incienso. Pero no pierda de vista el detalle que lo dije, toda la multitud estaba afuera orando. Me encanta ese detalle de la Biblia, porque no dice que toda la multitud estaba afuera criticando. No dice que toda la multitud estaba afuera chismeando. No dice que estaban murmurando o quejándose. Dice que estaban orando. La Biblia dice que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos al Señor orando y creemos, lo recibiremos. Dos piden y van a recibir. Imagine una multitud que está toda orando al Señor. Y lo que estoy tratando de llevarlo es a este punto. Esta gente crearon una atmósfera de adoración al Señor que hizo que los cielos se abrieran y una respuesta que había sido esperada por años y que había sido anhelada bajara del cielo a la tierra. Gente orando, una multitud de gente orando, y había alguien que estaba ofreciendo a Dios adoración. Y cuando se juntan la oración y la adoración, los cielos son sacudidos, las puertas, las ventanas de los cielos se abren y las bendiciones descienden del cielo. Este hombre, hermano querido, estaba ahí entrando al lugar santísimo y de repente ¡brum!, un ángel aparece ahí. Yo no sé cuánto tiempo usted está orando por algo. Seguramente usted está orando por algo. Y miren que he pasado por tres cosas ya. Número uno, la conducta de esta gente dice que eran justos, eran temerosos del Señor, que guardaban sus mandamientos, todos los mandamientos. Hay gente que se enorgullece diciendo, bueno, yo he guardado algunos mandamientos. Hay dos o tres que me cuesta mucho guardar, pero el Señor entiende. ¿El Señor entiende qué? El Señor entiende que eres rebelde. El Señor entiende que obedeces lo que te conviene o qué. ¿Aló? Yo siento que a veces cuando predico de esa manera, los pies de alguien chillan porque le piso los callos a alguien. Sí, porque hay gente que se llena de orgullo diciendo, yo cumplo casi todos los mandamientos de Dios. Hay uno o dos que me cuesta obedecer. Pero el Señor entiende. El Señor entiende que el Señor entiende que se equivocó contigo, que te pidió algo que tú no podías dar. El Señor entiende que eres rebelde y obedeces lo que te conviene, lo que puedes, lo que te gusta, que das lo que te sobra. Eso es lo que me estás diciendo. Ay. Aló. Aleluya. Hermano querido, oiga bien, número uno, hemos estado caminando en la palabra, hemos procurado con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, caminar en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y ahí está alguien que es inmoral, que es mentiroso, que es codicioso. Ahí está alguien que es corrupto, que es perverso, y Satanás nos tienta constantemente, nos tienta. ¿De qué te vale caminar en rectitud? ¿De qué te vale decir siempre la verdad? ¿De qué te vale ser justo? Satanás tentándonos y diciéndonos, míralo a él, cómo es de sinvergüenza y de corrupto,
y mira cómo le va bien. Yo te digo esta mañana, háblale a Satanás y dile a Satanás: cállate, Satanás, he decidido dedicar mi vida a Jesucristo y hasta el último aliento de mi vida le serviré en rectitud y caminaré en su palabra. Aleluya. Número 2, eran viejos, avanzados de edad, una mujer estéril, pero ellos no dejaron de orar. Yo le digo a usted esta mañana, aunque todas las circunstancias te griten no es posible, sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Dios. Aunque todas las circunstancias te digan no es posible, sigue confiando en Dios, no desmayes, no dejes de orar. Y número 3, cuando adores al Señor, sé espléndido adorando al Señor. Si estas 3 cosas se juntan, entonces las puertas de los cielos se abrirán, las ventanas de los cielos se abrirán y la bendición vendrá a tu vida. ¿Sabes qué cosa tan tremenda ocurrió ese día? Zacarías está entrando al lugar del Señor a llevar su ofrenda, a llevar el incienso de adoración, y un ángel aparece allí. Y Zacarías estaba asustado, tenía miedo. El ángel le dice: no tengas miedo, porque te traigo la gran noticia de tu vida. Me encanta Dios, hermano, me encanta Dios esperando el tiempo correcto para hacer y decir las cosas. Dios fue el que escribió Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el cielo, y todo lo que se hace bajo el sol tiene su momento. Me encanta Dios, ¿sabes? Porque yo he conocido gente que ha estado forzando a Dios, presionando a Dios, diciéndole a Dios: ya, apúrate, es ahora, Señor, porque si tú no lo haces ahora no será. Gente que está extorsionando a Dios, manipulando a Dios, presionando a Dios, como quien quiere torcerle el brazo a alguien para que le dé algo. Y la respuesta no llega, porque no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Porque no es cuando tú quieres, sino cuando Dios dice que es. Así que ellos están allí, hermano querido, toda la gente orando. Toda la gente estaba afuera. Me encanta eso, toda la multitud orando. Toda la multitud estaba orando. Y alguien estaba levantando adoración al Señor. Muchas veces estamos diciendo: ¿por qué será que esta reunión es tan larga? Te digo hoy, sé espléndido cuando adoras al Señor. Aleluya, aleluya. Yo he conocido gente que dice: no me arrodillo en la iglesia, se me ensucia mi ropa, mis zapatos son nuevos. ¿Sabes? Después de unos meses los zapatos ya no servían para nada, pero Dios seguía ahí esperando que ese corazón se desbordara en adoración. Después de unos meses esa ropa que era nueva ya era vieja y tenía agujeros y se había desgastado, pero Dios seguía allí esperando esas manos llenas de incienso y de adoración para Él. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Cuando tú creas una atmósfera de adoración, las puertas de los cielos se abren y la respuesta viene. Aleluya. ¿Te preocupa que te miren de rodillas en la iglesia? Tú no sabes todavía lo que es esplendidez delante de Dios. Sé que hay gente que ha sentido en una reunión: arrodíllate. Las rodillas se le quiebran solas, pero están pensando: me va a mirar el que está al lado. ¿Qué va a pensar mi esposo que vino hoy por primera vez? ¿Qué importa? ¿Qué van a pensar mis hijos que hoy vinieron por primera vez? Oh Señor,
piénsalo bien. Ora al Señor. No, esa es la que me echó a perder la vida. Porque el idiota no tuvo oído para escuchar consejos. Ese es, Dios me lo mostró, Dios me dijo que era ese. ¿Ok? Está bien. Si Dios dijo, yo no soy quien para contradecir a Dios. ¿Sabe? Me encanta. Conseguí que a veces que Lucas capítulo 1, la nueva versión internacional. Me encanta como dice, lo que Dios, este Juan te va a hacer muy feliz. Acá dice, oh, maravilloso, maravilloso. Versículo 14. Nueva versión internacional. Dice la versión del 60, dice, tendrás gozo y alegría. ¿Sabes? Cuando Dios te da algo, lo que Dios te da traerá gozo y alegría a tu vida. Hay gente que le ha pedido a Dios un trabajo y a veces se ve tan bonito y tan bueno que uno dice, hermano, tenés que orar a Dios. Yo creo que eso no es de Dios. Es de Dios, es de Dios, es de Dios, es de Dios. Porque vaya después si se fueron por ahí. Y lo que vino a su vida fue tristeza y amargura. Que cuando algo viene de Dios, llenará tu vida de felicidad. Su nacimiento te hará muy feliz. Y muchos también se alegrarán. Me fascina eso, hermano. Yo no sé si a ustedes les encanta eso. Yo puedo entender que hay cosas que usted le estaba pidiendo a Dios por mucho tiempo y Satanás sabe que lo que usted le estaba pidiendo a Dios es para la bendición de su vida y para la bendición de muchos. Y Satanás te tienta todos los días. Todos los días Satanás pone delante de ti 1000 tentaciones para desviarte del camino, para apartarte del camino, para que te vuelvas sinvergüenza como los demás, para que te vuelvas mentiroso como los demás, para que te vuelvas insolente como los demás. Todos los días Satanás te está poniendo delante de ti 1000 tentaciones. Pero si tú te mantienes fiel al Señor, aún contra toda circunstancia, aún contra todo pronóstico, aún venciendo toda la realidad, el cielo traerá una respuesta y esa respuesta llenará tu vida de felicidad y será de bendición para muchos. Amén.